En el corazón de Veracruz, entre sus calles antiguas y el eco de su historia, se susurra una leyenda que ha sobrevivido al tiempo, la de la mulata de Córdoba. Dicen que en la época de la Inquisición vivía en Córdoba una mujer de extraordinaria belleza, de piel canela y ojos enigmáticos, a quien llamaban Soledad. Su hermosura no pasaba desapercibida, pero en un mundo donde el mestizaje era visto con desprecio, la admiración pronto se tornó en envidia y miedo. No tardaron en surgir rumores que nunca envejecía, que sabía de hierbas y conjuros, que en las noches su casa resplandecía con una luz extraña y se escuchaban melodías imposibles de describir. Las habladurías llegaron a oídos del Santo Oficio, que vigilaba de cerca a la mujer, esperando encontrar pruebas de brujería. Pero Soledad solo acudía a misa y llevaba una vida tranquila, lo que calmaba momentáneamente las sospechas. Sin embargo, el alcalde de Córdoba, cautivado por su belleza, decidió hacerla suya. Le prometió riquezas, posición, pero ella, con voz serena, le dijo que no. El rechazo hirió su orgullo y, cegado por la ira, la acusó de haberle dado una pócima que le robó la razón. La Santa Inquisición no necesitó más. Una noche, las autoridades derribaron la puerta de su casa y la arrastraron hasta las mazmorras de San Juan de Ulúa. Fue declarada culpable de brujería y sentenciada a morir en la hoguera con leña verde, un castigo lento y cruel. En la víspera de su ejecución, Soledad, serena en su celda, tomó un trozo de carbón y trazó sobre la pared la imagen de un majestuoso barco, tan detallado que parecía real. Al amanecer, cuando el carcelero entró, quedó maravillado ante el dibujo. ¿Qué le falta a este navío?, preguntó ella. Que ande, respondió el guardia, sin apartar la vista de la embarcación. Soledad sonrió. Pues mira cómo anda. Y ante los ojos atónitos del hombre, subió las escaleras del barco y desapareció en el horizonte de la pared, dejando tras de sí un aire de misterio que hasta hoy persiste en las sombras de Veracruz. Siempre supe que algo andaba mal con Iván, pero no quise verlo. Al principio todo era bonito como siempre, pero luego empezaron los gritos, las malas palabras, los empujones. Y yo, como muchas otras, equivocada, pensando que podía cambiarlo, que el amor lo arregla todo, qué equivocada estaba. Aquella tarde estábamos en la sala de su departamento en Córdoba, Veracruz. Jugaba un partido en la tele y él gritaba emocionado por las jugadas, maldiciendo al árbitro cuando algo no le parecía. Yo apenas le ponía atención, estaba más concentrada en la idea que me venía carcomiendo el alma. Tenía que dejarlo. Llevaba semanas informándome sobre feminismo, sobre el respeto que merecía, sobre el infierno que vivían muchas mujeres como yo. No quería ser una de ellas, así que cuando la emoción del partido bajó un poco, solté la bomba. Iván, tenemos que hablar. Su expresión cambió al instante. Apagó la tele con un contralazo y me miró con ojos oscuros, hundidos. Lo que siguió fue un intercambio de palabras hirientes, su desesperación disfrazada de enojo. Me llamó egoísta, ingrata, que sin él no era nada. Y yo, con el corazón latiéndome en los oídos, me mantuve firme. No lo amaba, no podía seguir con él. Lo último que recuerdo es su mano levantándose, luego todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en un lugar pequeño, húmedo, sin ventanas, solo una colchoneta en el suelo y un olor a encierro que me revolvió el estómago. Intenté moverme, pero mis manos estaban atadas con algo áspero, una soga o una cinta gruesa. Entré en pánico, grité, me retorcí, nada, nadie me escuchaba. Los días pasaron, perdí la noción del tiempo. Iván entraba y salía, trayéndome agua, un poco de pan. Se veía, digámoslo, desquiciado. Hablaba solo, murmuraba cosas sin sentido. Me decía que esto era por mi bien, que algún día se lo iba a agradecer. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Una noche, con el cuerpo débil y la mente nublada, recordé una historia que mi abuela me contaba de niña, la leyenda de la mulata de Córdoba, una mujer poderosa, una bruja, una sabia, encerrada por hombres que temían su fuerza, pero que logró escapar de su celda, dibujando un barco en la pared. Si ella pudo salir, yo también, pensé con los ojos llenos de lágrimas. Fue lo último que recé antes de dormir. No sé si fue un sueño o si realmente ocurrió, pero juro que vi a una mujer alta y morena aparecer entre las sombras. No caminó, flotó hacia mí. Sus ojos oscuros brillaban, su voz era un eco, un trueno suave en la oscuridad. Resiste, hija.
te ayudaré. Así como llegó, se esfumó. La siguiente vez que desperté, todo fue un caos. Gritos afuera, golpes en la puerta, sirenas. La madera se astilló y un grupo de policías irrumpió en la habitación. Me liberaron, me sacaron de ahí. Iván no opuso resistencia. Lo encontraron en un rincón temblando, balbuceando algo sobre una mujer que lo miraba desde la pared. Pasé días en el hospital recuperándome. Cuando por fin me dieron de alta, quise agradecer personalmente a los policías que me encontraron. Les pregunté cómo habían dado conmigo, quién les había avisado. Se miraron entre ellos antes de responderme. Fue una mujer alta, morena. Nos dijo que una muchacha estaba secuestrada aquí. Nos dio la dirección específica. Mi piel se erizó. ¿Y dónde está? Quiero verla, agradecerle. Uno de los policías frunció el ceño. No lo sabemos. Solo nos guió hasta aquí y desapareció. Nunca la volvimos a ver. Salí de ahí con el alma en la cabeza. Desde ese día, cada vez que paso por las calles de Córdoba, juro que en las esquinas más oscuras veo la sombra de una mujer alta, mirándome en silencio. Quizás en los momentos más oscuros, la mulata de Córdoba sigue ayudando a quienes lo necesitan. Dicen que cuando la noche cae sobre los caminos polvorientos de México, se escucha el galope de un caballo negro como la medianoche. Su jinete, un hombre de porte elegante, viste un impecable traje de charro azabache, su rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. Es el charro negro, un ente cuya presencia está ligada a la avaricia y al destino de quienes sucumben a sus promesas. Se dice que esta leyenda nació en Jalisco, aunque su sombra se ha extendido por todo México. Algunos lo vinculan con el diablo, mientras que relatos más antiguos sugieren que es una entidad justiciera que castiga a los codiciosos. Su figura es el reflejo del sincretismo entre las creencias indígenas y europeas, con ecos de dioses oscuros como el mestizo azul, de los huizaricas y del temido señor del cerro de los mixtecos, guardianes de tierras y tesoros. Cuenta la historia que un joven humilde, insatisfecho con su suerte, decidió entregar su alma a cambio de riquezas. Durante años vivió rodeado de lujos y excesos, pero con el tiempo descubrió que solo era apreciado por su fortuna. La soledad y el miedo lo atormentaban, pues sabía que Lucifer regresaría a cobrar su deuda. Desesperado, ordenó llenar su hacienda de cruces e incluso construyó una capilla, pero nada pudo salvarlo. Una noche, en un arranque de temor, montó su caballo y huyó con las pocas monedas que le quedaban. Nadie volvió a verlo jamás, pero desde entonces, quienes viajan solos de noche han visto al charro negro ofrecerles una bolsa de oro. Aquel que le acepte estará condenado a seguir vagando con él por toda la eternidad. Le cuento algo, Howard, yo no quería estar ahí. Mi jefa y mi jefe me trajeron a San Luis Potosí como si todavía fuera un niño, a la casa de mis abuelos en medio del monte, para que aprendas a trabajar, decían. ¿Qué chingados iba a querer yo estar en un rancho rodeado de gallinas y maizales, sin internet, sin luz decente ni nada? Mi canal de streaming ya estaba agarrando audiencia y me sacan de la ciudad en el peor momento. Ese día discutimos fuerte, no quería ir al campo a ayudar con la cosecha, me gritaron que era un bueno para nada, que no entendía lo que costaba ganarse el pan. Yo exploté y los mandé a la chingada, agarré mi celular, sin señal claro, y me largué caminando por la vereda que llevaba al pueblo. El camino era viejo, de tierra húmeda por las lluvias, decían que por ahí se aparecían cosas, pero me valió, mi cabeza estaba llena de coraje. A unos metros adelante iba un hombre vestido de negro, con un sombrero ancho, caminando despacio. Me dio mala espina, la verdad, pero lo pasé rápido sin decir nada. Apenas crucé a su lado sentí un aire helado en la nuca. Tu sed de dinero y fama es grande, y yo puedo concederte todo eso. Su voz era grave, como si hablara desde dentro de un pozo. Yo me detuve, sintiendo un escalofrío y mucha inquietud. No necesito nada de pinches campesinos, solté con rabia, pero el hombre se rió despacio.
Este no es tu país natal. Te será difícil ser alguien en México, pero yo puedo ayudarte. Me miró fijamente, aunque no podía verle muy bien los ojos debajo del sombrero. Se detuvo al borde del camino y metió la mano en su traje. No sacó dinero. En su palma flotaba una esfera luminosa, la cual pareciera que contuviera un líquido de color dorado, atrapado en un cristal. Trágatela y lo tendrás todo. No sé por qué lo hice, algo dentro de mí me empujó a hacerlo. Tal vez fue la desesperación, la rabia, el deseo de salir de esa vida de mierda, o quizás pensaba que estaba en una especie de sueño. No lo sé con certeza, lo que sí sé es que esa esfera se deslizó por mi garganta y sentí un ardor terrible. Caí al suelo revolcándome mientras mi cabeza se llenaba de ideas claras, como si me hubiera dado la respuesta a todo. Era como si supiera específicamente qué hacer para volverme famoso o para ser millonario, y antes de desmayarme lo escuché. Cuando nos volvamos a ver, tomarás mi lugar o me acompañarás por un largo tiempo en este camino. Desperté en la casa de mis abuelos. Mi madre dijo que me encontraron tirado en la entrada del pueblo, pero no recordaba nada después del dolor. Volvimos a la ciudad y como arte de magia todo empezó a irme bien. Mi canal explotó en audiencia. Conocí personas del otro lado del mundo, quienes también me impulsaron. Patrocinios, colaboraciones, fama, todo llegó sin esfuerzo. Pero asimismo otras cosas se iban. Y en las noches eran horribles. Veía muchas sombras que aparecían en las esquinas de mi cuarto, escuchaba susurros en idiomas extraños y en mis sueños él estaba ahí, esperándome en el camino del monte con su sombrero negro sonriendo bajo la sombra. Una noche, entre el sueño y la vigilia, vi dos figuras dentro de mi cuarto, un hombre y una mujer, piel oscura, ojos de fuego, se movían como bestias, olfateaban el aire como lobos. Ya es hora, muchacho. No podía moverme. Era como si tuviera una parálisis del sueño, pero de un momento a otro algo me jaló fuera de mi cama y cuando yo creí que ya me iban a atacar, simplemente desaparecieron. Y después de eso no ha pasado nada más. No sé si se arrepintió o ya me salvé, pero hoy en día sigo con lo mío y trato de hacer toda la lana que pueda antes de irme. Eso sí, he investigado muchísimo sobre esta entidad para saber si era el mismísimo diablo u otra entidad, y algunas personas me han dicho que es un tal charro negro que se aparece desde hace mucho tiempo, pero para mí ese tal charro es una simple leyenda. En la mitología maya, los alutses son pequeños duendes que habitan en la selva, las grupas y los cenotes. Se dice que visten como los antiguos mayas y aunque normalmente son invisibles, pueden adoptar forma física para comunicarse o jugar travesuras. Son tan pequeños que apenas alcanzan la altura de la rodilla de un hombre. Se cuenta que los alutses protegen la naturaleza y vigilan los cultivos. Los campesinos solían dejarles ofrendas y construirles pequeños altares, pues estos seres ayudan a que el maíz creciera fuerte, llamaban a la lluvia y ahuyentaban a los ladrones con silbidos en la noche. Pero no todo es bondad en ellos. Si alguien entra a su territorio sin pedir permiso o los irrespeta, pueden volverse traviesos o incluso peligrosos, desatando accidentes, enfermedades o tormentas. Para evitar su enojo es costumbre que los viajeros dejen pequeñas ofrendas en los lugares sagrados. Los alutses son los guardianes del Mayab y como los chaneques o los duendes celtas pueden ser aliados o enemigos dependiendo del trato que reciban. Respetarlos es clave para viajar seguro y recibir su protección. Hace años, cuando andaba en mis veintes, solía reunirme con mis amigos en un parque de Mérida que todos llaman el Parque del Ahorro, porque quedaba justo enfrente de una tienda con ese nombre. No era nada del otro mundo, solo un lugar tranquilo donde nos sentábamos a platicar de la vida, de los trabajos que nunca conseguíamos y de los planes que nunca terminábamos de hacer.
Esa noche no traíamos dinero ni para unas sodas, así que solo estábamos matando el tiempo, esperando a que se hiciera más tarde para acompañar a Alan a su casa. El vato tenía un problema, su ex seguía llamándolo y amenazándolo con ir a buscarlo si no le contestaba. Como él no quería toparse con ella, decidió hacer tiempo con nosotros. Así que ahí estábamos, sentados en una banquita viendo los carros pasar. A eso de las 11 o 12 decidimos caminar un rato, como hacíamos siempre. Mérida es una ciudad tranquila, pero algo tenía esa noche que se sentía diferente. El aire estaba un poco pesado, pegajoso y había un silencio raro, como si los sonidos normales de la calle se hubieran apagado. Fue cuando notamos algo que nos sacó de onda. En los árboles y cables de luz no solo habían zapatos colgados, que eso es normal, sino también pantalones, camisas y lo más raro, un ventilador de mesa. ¿Qué pedo con eso?, dijo Edgar frunciendo el ceño. Parece que alguien botó todas sus cosas desde un segundo piso, bromeó Alan. O es brujería, agregué yo, para darle solo un tono más macabro a la noche. Eso nos hizo recordar la historia de una casa en el barrio un par de cuadras adelante. Yo vivía ahí de niño y recordaba bien lo que se contaba. En los 2000, a una pareja de viejitos pensionados los mataron brutalmente. A él lo ahogaron con una almohada, le reventaron la cara a martillazos. Se decía que los fantasmas de los viejitos aún rondaban la casa, pero no era algo seguro, porque otras personas también decían ver brujas, satánicos rondando la casa o incluso duendes muy pequeños. Esa es la casa, dije señalándola mientras nos acercábamos, y entonces escuchamos el primer grito. No fue cualquier grito, fue algo desgarrador, como si alguien estuviera sufriendo lo inimaginable. Nos quedamos paralizados de inmediato. ¿Qué chingados fue eso?, susurró Alan. Miramos a nuestro alrededor, pero la calle estaba desierta. Solo el viento movía las ramas de los árboles, haciendo que la ropa colgada se meciera lentamente. Pensamos que alguien necesitaba ayuda, así que nos armamos de valor y nos acercamos a la casa. Justo cuando llegamos a la reja, el grito volvió a sonar, esta vez más fuerte y más nítido. Era imposible decir si era un hombre o una mujer, era un alarido de puro terror. No lo pensamos dos veces y dimos un paso atrás. No es normal, vámonos, murmuré. Pero Edgar, que siempre quería hacerse el valiente, se adelantó unos metros y gritó: ¡Ya cállese, viejo loco! ¡Váyase a dormir y deje de espantar a la gente! El silencio se hizo pesado, ni un grillo se escuchaba y entonces lo vimos. Detrás de la reja de la casa, entre las sombras del patio, una figura pequeña nos observaba. Medía como un niño, pero su silueta era extraña, desproporcionada. Sus ojos brillaban en un tono rojizo, parecían los de un animal. Vámonos ya, dije con la voz temblorosa. Nos dimos la vuelta y comenzamos a caminar rápido, pero al llegar a la esquina escuchamos algo detrás de nosotros. Pasos, pero no de un solo ser. Eran varios, muchos, corriendo entre los árboles y los techos. Se reían, pequeñas carcajadas agudas, como si niños traviesos se estuvieran burlando de nosotros. Corrimos sin mirar atrás. Cuando por fin llegamos a la avenida principal, donde había más luz y movimiento, nos detuvimos a tomar aire. Dime que oíste lo mismo que yo, jadeó Alan. Sí, risas, muchas risas, susurré. Nadie quiso decir la palabra, pero en Mérida todos la conocemos, aluxes. Pequeños seres o duendes que habitan en diferentes lugares, pues sus historias se cuentan en diferentes partes de México y de diferente índole, y en esta ocasión nos atacaron a nosotros. Por generaciones, los niños en México crecieron con el temor de ser llevados por el hombre del costal, un misterioso personaje que, según el relato de los adultos, rapta a los pequeños que se portaban mal, también conocido como el hombre del saco o el ropavejero. Esta figura se convirtió en un mito popular que llegó incluso a la televisión, con menciones en programas como El Chavo del Ocho. Aunque pocos conocen su origen, la leyenda tiene raíces en España, donde circularon historias sobre secuestradores que escondían a los niños en costales. Uno de los casos más macabros fue el de Francisco Leona, un curandero en 1910 que secuestró a un niño con la creencia de que su sangre y grasa podían curar la tuberculosis. El crimen conmocionó a la sociedad y dio pie a la temida figura del hombre del costal.
Con el tiempo, la historia cruzó fronteras y se arraigó en México, convirtiéndose en una herramienta de advertencia para los padres. Aunque hoy su popularidad ha disminuido, sigue siendo parte de la memoria colectiva, un eco de un temor que por años mantuvo a raya a más de un niño travieso. Esa noche, Ignacio y yo nos quedamos más tiempo de lo planeado en la cancha. Era ya de madrugada, el partido estuvo bueno y nos pusimos a platicar con los demás, que si el gol que casi entra, que si el portero se salvó de milagro, que si el árbitro se hizo de la vista gorda en un penal clarísimo. Se nos fue el tiempo sin darnos cuenta y cuando miramos el reloj ya pasaban de las 11. Nos fuimos juntos porque vivíamos por el mismo lado y el camino más rápido era por un potrero. El sendero estaba oscuro, apenas medio iluminado por la luna. Seguíamos platicando, bromeando sobre lo tronco que era uno de los del otro equipo, cuando de pronto un carro pasó y sus luces iluminaron algo raro. Era un señor encorvado, chaparrito, con un costal al hombro. Se veía viejo y traía el cabello todo grasoso. Estaba levantando un tramo de alambre de púas para meterse al potrero. Esto nos pareció raro, pero igual seguimos caminando, bajándole un poco al desmadre. Apenas nos alejamos, nos dimos cuenta de que el ambiente se sentía ya distinto. Ya no se escuchaban grillos ni nada, solo nuestros pasos en la tierra seca. De pronto, Ignacio me agarró del brazo y me hizo una señal para callarnos. Nos quedamos quietos y escuchamos claramente algo moviéndose entre la hierba, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Nos miramos, pero ninguno quiso decir nada. Caminamos más rápido. Un rato ya después, todo seguía callado, pero ahora el aire estaba más frío. Y fue entonces cuando escuchamos un ruidazo, como si algo pesado hubiera caído detrás de nosotros. Nos volteamos, pero no vimos nada. Luego, un quejido bajito se escuchó a unos metros. Era como un llanto ahogado. Se nos heló la sangre por completo. Intentamos alumbrar con el celular, pero la luz apenas alcanzaba a mostrar el pasto moviéndose solo. Y aún así seguíamos escuchando el llanto, creo yo, de algún bebé o un niño pequeño. Y justo en ese momento, un hombre alto, pero muy alto, salió del pasto y arrastrando un costal por el piso, corrió lejos de nosotros mientras que el llanto de un niño sonaba cada vez más fuerte y el hombre, mientras desaparecía en la oscuridad, se reía como un demonio. No lo pensé dos veces y salí corriendo. Ignacio se quedó un poco más viendo qué onda, pero luego también arrancó. Cuando llegué a mi casa le conté a mis papás. Mi mamá se puso seria, pero simplemente no dijo nada. Nunca volvimos a hablar de eso, pero cada vez que paso por ese camino me da la sensación de que alguien viene atrás o que algo malo está pasando en esa zona, solo que no es algo terrenal, es algo más sobrenatural. Desde tiempos ancestrales, los nahuales han sido figuras enigmáticas en la mitología mesoamericana. Se dice que son brujos o seres sobrenaturales capaces de transformarse en animales, conectados con un espíritu primitivo que les otorga poderes mágicos. Para los pueblos prehispánicos, estos hechiceros, llamados Tlahtacatelolot o hombres búho, solo aparecían de noche dominando el arte de la metamorfosis. En Tlaxcala se cuenta que los nahuales podían adoptar la forma de lobos, coyotes, caballos, zopilotes y otras criaturas, pero siempre con un aire siniestro. Sin embargo, existía un riesgo en su transformación. Si eran heridos en su forma animal, al recuperar su apariencia humana, conservarían la herida, lo que delataba su verdadera identidad. Una de las leyendas más conocidas narra que una fría noche, un grupo de hombres bebían una pulquería cuando un enorme lobo les salió al paso. Presas del miedo, dispararon contra la criatura, hiriéndola en una pata. El animal huyó y los hombres, aún temblorosos, regresaron a la cantina para contar su encuentro. Horas después, un conocido del pueblo apareció cojeando con una herida idéntica donde el lobo había recibido el disparo. Desde entonces nadie volvió a mirarlo igual. Los nahuales siguen siendo parte del imaginario popular entre el mito y la realidad, deslizándose en las sombras de la noche.
Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Me gustaría contarte una de mis experiencias paranormales vividas en mi infancia, pero bueno, quiero empezar para no extenderme tanto. Hace muchos años, en un pueblo en México, solíamos salir con mi hermano y unos amigos a explorar una zona alejada del pueblo, donde había una vieja hacienda abandonada. Decían que ahí pasaban cosas raras, pero a nosotros nos gustaba la emoción de lo prohibido. Esa noche, la excusa para salir era probar una cámara nueva que uno de mis amigos había conseguido. Queríamos ver si captábamos algo extraño en la oscuridad. Llevábamos un par de linternas y algo de comida y nos encaminamos hacia la hacienda. Cuando llegamos encendimos una fogata para calentar algo de agua y preparar un té. Todo iba bien hasta que, cerca de la medianoche, una señora anciana apareció de la nada y nos gritó: "No deben estar aquí a estas horas". Solo dijo eso, se alejó en silencio y aunque nos dio miedo, decidimos ignorarla y seguir con lo nuestro. Pasaron unas horas y de repente escuchamos 2 golpes secos en el tejado de la hacienda donde estábamos. Hasta ese momento no había pasado nada más extraño. No habíamos escuchado ni pasos ni visto nada. Incluso la energía era normal. Por eso nosotros en ese instante pensamos que podría ser algún animal, pero cuando agudizamos el oído notamos 2 respiraciones pesadas. Miré mi reloj, eran las 3 de la mañana y de pronto la luz de la fogata parpadeó y en un instante 2 figuras enormes cayeron del tejado detrás de nuestro amigo más grande. Eran criaturas gigantescas, de apariencia lobuna, completamente oscuras, con ojos incandescentes. Una de ellas lo sujetó con fuerza mientras la otra nos observaba. En el pánico agarré una piedra y se la lancé, acertándole a una de las bestias. Rugió con tal furia que nos heló la sangre. Salimos corriendo hacia un cuarto en ruinas y nos atrincheramos dentro. Mi hermano, sin miedo, tomó más piedras y comenzó a arrojarlas contra la criatura que tenía a nuestro amigo, logrando que éste la soltara y permitiéndole escapar. Cerramos la puerta con un trozo de madera, pero las criaturas comenzaron a golpear con furia porque querían ingresar por nosotros. Entonces, una voz ronca habló: "No podrán escapar todos", y ahí sentimos más terror. De repente un sonido extraño se filtró en la habitación. Era como el llanto de un bebé, pero distorsionado, como si viniera de varios lugares al mismo tiempo. Las criaturas se quedaron inmóviles, como si fuera una señal para ellos. Una mujer con una túnica oscura entró y nos dijo con una sonrisa inquietante: "Venimos por el más grande de ustedes. Eso será suficiente para tenerlos satisfechos a ellos". Y en un acto de desesperación, todos juntos nos abrazamos y comenzamos fue a rezar con fuerza, ignorando las burlas de esa mujer. Todos los allí presentes pensábamos que íbamos a morir, pero entonces una luz extraña empezó a aparecer a través de las rendijas y de los huecos que esta casa vieja tenía. La luz provenía de una parte muy lejana, venía así como si fuera una especie de rayo, como si alguien alumbrara, emitiendo señales, apagando y encendiendo esa luz. No tenemos ni idea quién era la persona que producía esa luz, si era con alguna linterna, algún proyector o si también era algo sobrenatural. El caso es que logró distraer tanto a estas criaturas y a esta mujer, quienes muy furiosos simplemente huyeron en la oscuridad. Uno de mis amigos, después de todo esto que pasó, afirmaba que de pronto era una señal que para ellos indicaba peligro, o quizás si era otra criatura con la que estos nahuales no se llevaban bien y nos estaban protegiendo. Cabe resaltar que entre nosotros hay una persona muy religiosa y también se lo atribuyó a la bendición de Dios. El caso fue que regresamos a casa temblando y le contamos todo a la abuela. Nos explicó que lo que vimos eran nahuales, seres que pueden cambiar de forma y que esas entidades han existido desde tiempos antiguos. No supo darnos explicación de la luz que apareció allí. Nunca volvimos a acercarnos a esa hacienda abandonada y ese momento quedó grabado en nuestra memoria como una experiencia aterradora que jamás podré olvidar y que muchos no nos creen.
Dicen que en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con un silbido lúgubre, entre las calles solitarias y los caminos polvorientos de México, aparece una sombra entre la bruma, un perro enorme de ojos encendidos como fuego y con un pelaje desordenado que parece moverse con vida propia. Su presencia es inconfundible, el sonido metálico de sus cadenas que arrastra con cada paso. El Cadejo no es cualquier perro, es un ente sobrenatural que ronda a los borrachos, a los trasnochadores y a aquellos que por su mala vida han perdido el rumbo. Pero hay dos versiones de esta criatura, uno blanco, protector, que cuida a los viajeros de los peligros de la noche, y otro negro, maligno, que acecha con intenciones oscuras. En algunas regiones, sin embargo, se habla de un solo Cadejo negro que, aunque terrorífico en apariencia, rara vez hace daño, a menos que se le provoque. La historia de este ser no es reciente, su origen se hunde en las raíces de los antiguos pueblos mesoamericanos. Entre los mayas y nahuas se creía en los nahuales, chamanes capaces de tomar la forma de animales para proteger a su gente o en algunos casos para hacer el mal, y los perros en especial siempre han tenido un papel sagrado. Se dice que los Xoloitzcuintles acompañaban a los muertos a su viaje al Mictlán, guiándolos a través del inframundo. ¿Podría ser el Cadejo un vestigio de esa creencia? Algunos aseguran haberlo visto en los caminos rurales, siguiéndolos en silencio como un guardián silencioso. Otros han sentido su aliento a sus espaldas, un hedor sulfuroso que hiela la sangre. Hay quienes dicen que si lo miras fijamente a los ojos, perderás la cordura o te condenarás a una muerte lenta y miserable. Pero no todos le temen. En los pueblos los ancianos cuentan que si te cruzas con él, lo mejor es no darle la espalda ni correr, sino seguir caminando con respeto, sin provocarlo, porque el Cadejo al final no es solo un espectro errante, es el reflejo de la conciencia de quienes merodean en la noche, un recordatorio de que en la oscuridad siempre hay algo que observa. Nunca había creído en esas cosas, ni en brujas, ni en aparecidos, ni en el mal de ojo, mucho menos en el Cadejo. A mí todo eso me sonaba a cuento de mi abuela, historias de rancho para espantar a los niños y hacer que se fueran a dormir temprano. Pero a las malas aprendí que hay cosas que es mejor no cuestionar. Tenía 16 años, era de esos chamacos que creen que el mundo es suyo y que la vida se trata de salir, beber y conquistar muchachas. Mi amigo Beto y yo habíamos quedado de vernos con un par de morras del pueblo vecino, allá en el campo de fútbol de San Juan de Teotihuacán. No era que nos interesara el fútbol, pero la cancha era un buen pretexto para salir de la casa sin levantar sospechas. Vamos a ver el partido, le habíamos dicho a mi madre, pero en realidad lo único que nos importaba era la compañía y lo que viniera después. Nos juntamos con ellas pasadas las 10, entre risas y pláticas sobre el juego, la charla se fue torciendo a temas más oscuros. El ex de una de las morras, según decía, la había dejado porque aseguraba que ella estaba salada, que a todo el que andaba con ella le pasaban cosas raras, brujería, decía. Nosotros nos reímos, ¿cómo no? Si éramos chamacos y la vida nos parecía un chiste. La madrugada avanzó y cuando decidimos regresar al pueblo, el camino ya era un manto de sombras, no había luna, solo la luz intermitente de los postes viejos que alumbraban a medias el sendero de terracería. Íbamos platicando de cualquier cosa, fingiendo que el frío de la noche no nos hacía nada, cuando sentimos algo muy extraño. Yo primero pensé que era el aire, pero luego escuché un ruido, un jadeo bajo, pesado, como de un animal grande. Volteé a mirar y ahí había un perro negro, pero no un perro cualquiera, era enorme, más grande que cualquiera que hubiera visto. Su lomo me llegaba casi a la cintura, incluso casi al pecho, y su pelaje parecía absorber la luz de los faroles. Sus ojos, carajo, sus ojos eran lo peor, no reflejaban nada. Ni brillo ni vida, solo dos agujeros y ya, como si miraras a un pozo sin fondo. Beto y las morras también lo vieron. Nos quedamos paralizados. No ladraba, no gruñía, solo nos observaba con una quietud imposible. Y luego, sin previo aviso, avanzó hacia nosotros. No corrió, no nos atacó, solo caminó lento, marcando cada paso en la tierra húmeda.
Fue ahí cuando sentí el verdadero terror. No era un perro normal, no podía serlo. Beto fue el primero en quebrarse, pegó un grito y salió corriendo como alma que lleva al diablo. Las morras lo siguieron sin pensarlo 2 veces, pero yo no podía moverme. Algo en ese animal me tenía clavado al suelo. Supe en lo más profundo de mis entrañas que así corría me iba a seguir, y si me alcanzaba no iba a ser para bien. Se quedó un instante frente a mí, su hocico a escasos centímetros de mi pierna. Podía escuchar su respiración. Olía a tierra mojada, a algo viejo, rancio, y entonces, como si hubiera decidido que no valía la pena, giró sobre sí mismo y se adentró en la espesura. Pero no se fue caminando, se desvaneció. No esperé a ver qué más pasaba. Cuando por fin pude reaccionar, salí disparado para el pueblo con el corazón en la garganta y las piernas temblándome. A los pocos minutos encontré a Beto y a las morras en el parque central, pálidos como un papel. Nadie dijo nada. A la mañana siguiente pasamos por el mismo sitio a ver si había alguna pista, algún indicio de lo que habíamos visto, pero no había nada, ni huellas, ni rastro de algún perro. Y esa fue la última vez que volví a ese lugar de noche. Y desde entonces, cada vez que escucho un jadeo o un ladrido de algún perro o el sonido de algún animal en la oscuridad, me detengo en seco y me pregunto, ¿será que eso es un perro o será algo más? Cuentan que, cuando la luna se alza sobre los ríos y los callejones de México, una mujer vestida de blanco deambula entre la neblina. Su rostro permanece oculto bajo un velo, pero su dolor es inconfundible. De su garganta brota un lamento desgarrador diciendo: ¡ay, mis hijos! Ecos lúgubres repiten su pena hasta que en la plaza mayor cae de rodillas y besa el suelo con amargura. Luego se desvanece como una bruma sobre las aguas. Esta aparición, conocida como La Llorona, ha sido temida por generaciones. Su historia tiene raíces profundas, enlazando los mitos prehispánicos con la tragedia colonial. Algunos creen que es el eco de la diosa Tonantzin, madre protectora transformada en espectro. Otros la ven como el alma atormentada de la Malinche, condenada a llorar por haber traicionado a su pueblo. La versión más popular cuenta que una joven indígena se enamoró de un español y tuvo con él 3 hijos, pero él nunca la hizo su esposa, prefiriendo casarse con una mujer de su misma sangre. Desgarrada por el dolor y la rabia, la joven llevó a sus hijos al río y en un arrebato fatal los ahogó. Al darse cuenta de su crimen, se quitó también la vida a ella. Desde entonces, su espíritu errante busca a sus hijos, llamándolos en las noches. Con el tiempo, La Llorona ha adoptado distintos rostros. A veces es una mujer bellísima que seduce y enloquece a los hombres. Otras muestra una calavera en lugar de un rostro, pero siempre arrastra consigo la condena de una maternidad rota. Su lamento ha inspirado historias, relatos y canciones. En el famoso ismeño La Llorona, su pena se convierte en música, recordándonos que su dolor sigue vivo en el alma de un pueblo que nunca la ha olvidado. Hola Howard, de antemano quiero felicitarte por tu labor. No hay día en que no escuche tu canal. Por cierto, por favor que esta historia sea anónima. Te cuento una historia que no es del todo mía, pero sí bastante interesante y que hasta el día de hoy nos dejó secuelas a mí y a uno de mis mejores amigos. Vamos a ponerle de nombre Javier. Resulta que Javier siempre fue un chico de dinero. Desde que lo conozco ha estado rodeado de muchos lujos y viaja cuando se le da la gana. En uno de esos ataques de aburrimiento, como le llamaba, decidió viajar a México por 4ª vez, pero no como las veces anteriores. Esta vez habían 2 grandes diferencias. La primera es que no iría a ningún hotel lujoso, quería recorrer los pueblos más recónditos de México. La otra diferencia es que esta vez no iría solo, me llevaría con él por mi cumpleaños. El día del viaje todo marchaba bien. Llegamos a Ciudad de México, nos quedamos un día ahí y al amanecer, junto con unos conocidos suyos, nos dirigimos a nuestro primer destino, Oaxaca.
Al llegar tuvimos que tomar un carro que nos llevara hasta uno de los lugares más alejados del centro de Oaxaca. Ya en ese lugar pasamos la noche en casa de una mujer que amablemente ofreció ayudarnos. A mí me dio la verdad mala espina, pero Javier no dudó y me convenció de quedarnos ahí. Esa mujer lucía como la típica mexicana que muestran en las películas de Hollywood, bajita, morena, de ojos grandes y oscuros, con el cabello muy largo y 2 trenzas y claro, con su vestimenta tradicional. Pasaríamos 3 días en su casa. La primera noche todo fue normal, la señora era muy amable, nos dio de comer y nos hizo un pequeño recorrido por su comunidad, por llamarle de alguna forma a Howard. Nos percatamos de que la señora era la única que hablaba nuestro idioma porque los demás hablaban en dialecto. La mujer, cuyo nombre no recuerdo y ni puedo pronunciar bien, en la segunda noche nos contó algo que me dejó helado, Howard. Durante la cena, Javier imprudentemente le preguntó por qué vivía sola. Ella nos contó que años atrás vivía con su esposo y su hija. Su esposo no era de la comunidad, lo había conocido en la Ciudad de México y ahí se enamoraron. Después se fueron a vivir juntos a su pueblo. En esa época, cuando se mudaron juntos, ella conoció a una mujer recién llegada a este lugar con la que se hizo muy amiga. Tiempo después descubrió que su amiga rendía culto a distintos espíritus extraños, entre ellos a la Llorona. Nos contó la leyenda, una mujer indígena de gran belleza tuvo una relación secreta con un hombre español en la época de la colonia. Tuvieron 2 hijos, pero el español, por la presión social de no poder casarse con la indígena que amaba, terminó desposando a otra mujer de su misma clase social. La indígena, en un ataque de rabia y dolor, tomó a sus 2 hijos y los ahogó en el río como venganza. Al darse cuenta de lo que había hecho, decidió quitarse la vida, y por eso es que su espíritu vaga llorando desgarradoramente buscando a sus hijos. La señora nos contó que su amiga decía que la Llorona le había ayudado a encontrar los cuerpos de sus hijos, que fueron asesinados por otros vándalos, y desde entonces comenzó a rendirle culto. Una vez, la señora mandó a su hija a hacer un mandado, pero nunca regresó. Ella y su esposo, desesperados, decidieron ir a buscarla, pero se separaron para cubrir más terreno. Después de muchas horas, la mujer volvió a su casa con la esperanza de encontrar ahí a su esposo y a su hija, pero jamás pasó. En su desesperación le contó a su amiga lo sucedido y le pidió que la ayudara con la Llorona, que si era cierto que encontraba personas, pues que le ayudara a hallar a su familia, viva o muerta. Su amiga accedió y después de un ritual con velas, flores, sangre y un río, pidieron a la Llorona que le devolviera a su familia a cambio de devoción. Pero la Llorona le pidió un precio. Siempre estaría sola y nunca tendría familia de nuevo. Quiero aclarar que ella dijo que nunca vio a la Llorona, que más bien la sintió y la escuchó, pero días después la mujer encontró los cuerpos de su esposo y su hija en el río donde había realizado el ritual. Desde entonces tuvo que hacer un altar y todas las noches reza para que la Llorona pueda trascender junto a sus hijos. Ella dice que la Llorona no es mala, que es un espíritu más sin necesidad de hacer daño, pero que, como todo, pide algo a cambio porque debe existir un equilibrio. En nuestra última noche ahí, nos mostró a Javier y a mí su altar y nos llevó al río donde había ocurrido todo con su esposo y su hija. Al día siguiente, cuando nos fuimos, nos dio 2 amuletos muy bellos que lamentablemente nos robaron por despistados. Gracias y perdón por lo extenso de la historia. Saludos y buena energía. Ahora agradecemos que, si el video te gustó, te suscribas a este canal, comentes tu historia favorita y compartas este video con algún amigo o familiar. Muchísimas gracias.